Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre la electrodinámica. ¿Qué es la electrodinámica? La electrodinámica consiste en el movimiento de un flujo de cargas eléctricas que pasan de una molécula a otra, utilizando como medio de desplazamiento un material conductor, como por ejemplo un metal. Para poner en movimiento las cargas eléctricas o de electrones, podemos utilizar cualquier fuente de fuerza electromotriz, ya sea de naturaleza química, como una batería, o magnética, como la producida por un generador de corriente eléctrico, aunque existen otras formas de poner en movimiento las cargas eléctricas. Cuando aplicamos a cualquier circuito eléctrico una diferencia de potencial, tensión o voltaje suministrado por una fuente de fuerza electromotriz, las cargas eléctricas o electrones comienzan a moverse a través del circuito eléctrico, debido a la presión que ejerce la tensión o voltaje sobre esas cargas, estableciéndose así la circulación de una corriente eléctrica cuya intensidad se mide en amperios, que se representa con la letra A. ¿Qué es una corriente eléctrica? Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente del suministro de fuerza electromotriz. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una batería con la carga positiva y negativa que dan energía a este foco. Intensidad de corriente. La intensidad de una corriente eléctrica es la cantidad de corriente que atraviesa una sección de un conductor por unidad de tiempo. La unidad práctica de la intensidad es el amperio. La unidad de carga eléctrica es el coulomb, que se lo representa con la letra C, y la de la intensidad de corriente es el amperio. El amperio se define como la corriente eléctrica que al circular por un conductor pasa a través de su sección 1, coulomb, a la carga de segundo. Por el ejemplo que tenemos aquí de la imagen, un amperio es igual a un coulomb por un segundo. Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico está formado por un conjunto de elementos conectados entre sí, de tal manera que constituyen un camino que permite la circulación de la corriente eléctrica. Si uno de los elementos no está conectado, el circuito queda abierto y la corriente se interrumpe en un circuito cerrado. La corriente eléctrica viaja ininterrumpidamente y puede volver al mismo punto de partida. En general, los circuitos eléctricos tienen un interruptor que permite cerrar o abrir el circuito según las necesidades. Aquí tenemos un ejemplo. También es un conjunto de componentes como cables, interruptores, lámparas, generadores de energía. Por ejemplo, las pilas, todos conectados entre sí en una cierta forma que permite que la corriente circule. Por ejemplo, un círculo con una X representa el foco, bombilla o lámpara. Estas líneas que vemos aquí son los cables. En esta línea media y larga representan las pilas y en diagonal sería un interruptor. Símbolos de elementos de un circuito. Cuando dibujan un circuito, los especialistas no reproducen sus elementos tal cual son, sino que emplean símbolos que facilitan su presentación, como por ejemplo, un generador de Ca se lo puede representar de las siguientes maneras, que esto sería un interruptor, esto una lámpara, esta un conductor, esto una resistencia, y esta es otra forma de representar una resistencia. Este es un instrumento de medición, esta es una bobina, esta es una conexión a tierra, esta sería un fusible y aquí una pila, y pila de los dos elementos. Gracias, esto ha sido todo por hoy.